Me llamo Elvira Campos, aunque todos me dicen Nelva. Tengo 71 años, soy profesora retirada de literatura y aún encuentro refugio en los libros, incluso cuando las palabras se empañan por el peso del duelo. Siempre me enorgullecí de ser firme, racional, la que podía citar a Neruda en medio de una crisis. Nada de eso me preparó para el momento en que el hombre que más amé se me escapó, dejándome con una promesa que me carcomía como una herida a medio sanar. Raúl y yo estuvimos casados casi 39 años. Él tenía 73 cuando llegó el derrame cerebral repentino, implacable, un ladrón que no dejó espacio para despedidas. Para cuando llegué corriendo al hospital en Querétaro, su cuerpo estaba frágil, su voz reducida a susurros, pero sus ojos aún cargaban la intensidad que me atrapó hace décadas. La habitación estaba en silencio, salvo por el siseo rítmico de las máquinas y el zumbido tenue de las luces fluorescentes. Tomé su mano delgada y fría y la apreté entre las mías. Él luchó por formar palabras, su respiración entrecortada. Al fin logró decir: Elva, prométeme, nunca vayas al rancho. Su voz se quebró en la palabra como si el lugar mismo cargara un peso que él no podía soportar. Fruncí el ceño apartando el cabello húmedo de su frente. Raúl, no te esfuerces. ¿Qué rancho? Sus dedos se apretaron débilmente alrededor de los míos, sorprendentemente fuertes, para un cuerpo que parecía desvanecerse por segundos. Cresta Azul, en la Sierra Madre. Nunca. Jamás. Su mirada me quemó, insistente, suplicante. Prométeme. 1000 pensamientos chocaron dentro de mí. Cresta Azul. Nunca había oído ese nombre. Vivimos toda nuestra vida juntos en Querétaro, criando a nuestra hija Clara, construyendo carreras, compartiendo fiestas y pequeñas discusiones y reconciliaciones silenciosas. Nunca se habló de otra propiedad, mucho menos una tan importante como para ser su última petición. No entiendo. Susurré luchando contra las lágrimas. ¿Por qué me pides? Promete, su voz se rompió, la desesperación cruda en sus ojos. Quise preguntar, presionar por respuestas, exigir la verdad, pero al mirarlo supe que el tiempo se agotaba. Los monitores pitaban en patrones irregulares y su respiración era superficial. ¿Qué podía hacer sino darle el consuelo que buscaba? Lo prometo, dije suavemente. La tensión en su rostro se alivió. Soltó un largo suspiro, como si un peso se hubiera levantado. Momentos después, su mano se aflojó en la mía. La enfermera entró corriendo, pero yo ya lo sabía. Los días siguientes se desdibujaron arreglos funerarios, cazuelas de los vecinos. La voz temblorosa de Clara por teléfono, desde San Luis Potosí, el eco de la ausencia en cada rincón de la casa. Pero a través de todo un pensamiento persistía. Las últimas palabras de Raúl no fueron de amor ni despedida, sino de un rancho secreto en la Sierra Madre, un lugar que me prohibió pisar. Repetía ese momento una y otra vez, la urgencia en su tono, el fuego en sus ojos. Podría haberme pedido cualquier otra cosa: cuidar a Clara, proteger sus libros, mantener vivas nuestras tradiciones. Pero en cambio, me hizo jurar que me mantuviera lejos de un lugar que ni siquiera sabía que existía. Y en el silencio de mi hogar vacío, esa promesa pesaba más que el duelo mismo, retándome a romperla algún día. Pasaron semanas en una bruma de condolencias y rutinas que se sentían vacías sin Raúl. Intenté mantenerme ocupada ordenando sus trajes, haciendo listas de cuentas, preparando la casa de Querétaro, para una vida más silenciosa que no elegí. Pero en cada rincón esperaba escuchar sus pasos, su voz, preguntando por el correo, sus lentes olvidados en la mesa de la cocina. El duelo tiene una forma de doblar el tiempo, estirando las mañanas hasta que parecen eternas y haciendo las noches insoportables. Fue en una de esas tardes largas, mientras miraba una pila de facturas sin abrir, que sonó el teléfono. El identificador mostraba Ramírez y Asociados Abogados. Mi pulso se aceleró. El señor Ramírez había manejado nuestros testamentos y asuntos patrimoniales modestos durante años, un hombre estable, educado, de cabello plateado,
y un modo de hablar que hacía que todo sonara oficial. Señora Campos, dijo con suavidad cuando contesté. Sé que es un momento difícil, pero hay algo que debo entregarle en persona. ¿Podría venir a mi oficina esta semana? Su tono era mesurado, pero detrás había algo más: anticipación, tal vez inquietud. Acepté, fijé la cita y pasé los siguientes 2 días en una espera inquieta. El jueves por la mañana me vestí con cuidado, como si me preparara para una defensa. Un abrigo oscuro de lana, el broche de mi madre, prendido al cuello, zapatos cómodos bien lustrados. El trayecto al centro tomó 20 minutos, pero mis pensamientos viajaron mucho más lejos, dando vueltas a las últimas palabras de Raúl Cresta Azul. Prométeme. La oficina del señor Ramírez daba a la plaza de armas, un edificio de ladrillo suavizado por enredaderas. Su secretaria me hizo pasar de inmediato. Él se levantó de detrás de su escritorio de roble, extendiendo una mano con la formalidad reservada para funerales y tribunales. Señora Campos, empezó indicándome una silla. Primero, permítame expresar de nuevo mis condolencias. Su esposo fue un gran hombre. Murmuré un agradecimiento acomodándome en el asiento de cuero rígido. Mis ojos vagaron por el escritorio pulido hasta posarse en una caja de madera pequeña y un sobre grueso encima. Tengo instrucciones de entregarle esto, dijo Ramírez deslizándolos hacia mí. Raúl dejó indicaciones muy específicas. Solo debían entregarse tras su fallecimiento. Mi garganta se apretó al tocar la caja. Era más pesada de lo esperado la veta oscura por el tiempo, los bordes suavizados por los años. Levanté la tapa. Dentro, sobre un forro de fieltro, había una llave de hierro grande, unida a un llavero en forma de hoja deslustrada. Sus dientes eran dentados antiguos, diseñados para una cerradura pesada, no para algo moderno. Toqué el metal frío con las yemas de los dedos. ¿Para qué es esta llave? Ramírez carraspeó. El rancho Cresta Azul, en las estribaciones de la Sierra Madre. Su esposo lo compró hace unos 4 años. Dejó instrucciones de que solo debía saber de su existencia después de su muerte. El aire abandonó mis pulmones. Cresta Azul, la palabra que escuché en esa habitación de hospital, la palabra que se grabó en mi memoria. No entiendo, dije lentamente. Raúl nunca mencionó una segunda propiedad, ni una sola vez. Según los registros, la readquirió después de muchos años. Antes pertenecía a Mesapiquía, a su familia. Ramírez hizo una pausa quitándose los lentes y limpiándolos con un pañuelo. ¿Hay más? Le sugiero que lea la carta. Rompí el sello de cera del sobre, mis manos temblando. La letra en la primera línea era de Raúl, firme e inconfundible. Mi queridísima Elba. Si estás leyendo esto, significa que mi tiempo terminó antes de lo que esperaba. Perdóname por los secretos que guardé. El rancho Cresta Azul es tuyo ahora. Alguna vez fue un lugar de dolor, pero intenté convertirlo en algo hermoso. Durante años te pedí que no fueras allí, porque no estaba listo para enfrentarlo yo mismo. Ahora te libero de esa promesa. Ve, aunque sea una vez, antes de decidir qué hacer con él. Dentro encontrarás mi verdad y tal vez tu libertad. En el estudio está mi computadora portátil. La contraseña es el día que nos conocimos, seguido de la palabra que me enseñaste a sentir de nuevo esperanza. Te amo más allá de las palabras, Raúl. Las palabras se empañaron mientras mi visión se nublaba. Apreté el papel contra mi pecho, oyendo su voz como si aún estuviera cerca. Mi esposo, que había vivido una vida de tranquila previsibilidad, dejó atrás un rancho secreto en las montañas y una carta llena de misterios. Doblé el papel con cuidado, deslizándolo de nuevo en su sobre. La llave yacía fría en mi palma, imposiblemente pesada, como si cargara el peso de cada pregunta sin respuesta. Cuando finalmente me levanté para irme, Ramírez me miró con preocupación. Tómelo con calma, señora Campos. Decida lo que decida, sepa que su esposo confiaba en usted por encima de todo. Salí al aire fresco de Querétaro aferrando la llave en mi bolsillo.
La promesa que hice junto a su cama fue deshecha por su propia mano, reemplazada por una invitación que no podía ignorar. Cresta Azul ya no era solo una palabra, era una puerta esperando ser abierta. La mañana que partí hacia el rancho, el aire sobre Querétaro estaba frío con el frescor del otoño tardío. Guardé la carta de Raúl en mi bolso y deslicé la pesada llave de hierro en el bolsillo. De mi abrigo su peso, un recordatorio constante de que las promesas pueden cambiar, como la tierra bajo los pies. Durante semanas luché contra el impulso, diciéndome que debía dejar el misterio en paz, mantener la fe con el hombre que enterré. Pero su carta fue clara. Quería que viera Cresta Azul, que cruzara las puertas que una vez me pidió evitar. La carretera me llevó fuera de la ciudad, pasando por vitrinas de ladrillo y murales brillantes contra cielos grises. Pronto, el camino ascendió hacia las estribaciones de la Sierra Madre, los árboles desnudos, sus ramas esqueléticas delineadas contra el horizonte. Mis manos apretaron el volante con cada kilómetro. ¿Y si Cresta Azul era solo una choza en ruinas, alguna herencia olvidada de su familia? ¿Por qué gastar sus últimas palabras en alejarme? Las indicaciones en la carpeta de Ramírez me guiaron fuera de la carretera principal, hacia un camino angosto de 2 carriles. La grava crujía bajo las llantas mientras el bosque se cerraba silencioso, salvo por el zumbido de mi motor. Tras 15 minutos de curvas cerradas, los árboles se abrieron, y ahí estaba una alta puerta de madera flanqueada por columnas de piedra, un arco de hierro forjado que decía en letras curvas: Rancho Cresta Azul. Frené mirando fijamente. Esto no era una choza. La puerta misma parecía recién construida, las bisagras brillando negras contra la madera oscura por el tinte. Más allá la tierra se abría amplia, pastizales ondulantes, bordeados por encinos, sus hojas esparcidas doradas por el suelo. Por un momento no respiré. Con dedos temblorosos saqué la llave de hierro. Sus dientes se encajaron en la cerradura como si estuviera hecha para ese instante. Un clic resonó en la quietud, seguido por el lento crujido de la madera al abrirse. Avancé el coche, el corazón latiendo con fuerza. El camino serpenteaba por campos abiertos y entraba en un bosquecillo de encinos antiguos. Entonces apareció la casa emergiendo de la tierra como un secreto demasiado bien guardado. No era una granja en ruinas como imaginé. Era una hacienda extensa de estilo ranchero, con muros de piedra y cedro, reluciendo bajo el sol pálido. Un porche amplio se extendía por el frente, sus vigas gruesas y recién barnizadas. La línea del tejado era simple pero elegante, recortada contra el fondo de las montañas. Cada detalle parecía deliberado, como si alguien hubiera invertido años en su renovación. Detuve el coche en el camino de grava y me quedé quieta, aferrando el volante. Mi esposo había construido esto, lo había reconstruido, y nunca lo mencionó. El hombre que equilibraba nuestro talonario, al centavo que bromeaba sobre mis demasiadas azucenas en el jardín, había restaurado toda una hacienda sin que yo lo supiera. Salí las botas crujiendo en la grava. El silencio estaba vivo, con cantos lejanos de pájaros y el susurro del viento entre las ramas. La casa olía ligeramente a cedro, como si la madera aún recordara la sierra. Los escalones del porche eran sólidos bajo mis pies. Pasé la mano por el barandal liso, la madera cálida pese al frío. Este no era un lugar olvidado. Alguien lo había amado hasta devolverle la vida. Giré lentamente abarcando la vista. Los pastizales se extendían en todas direcciones, bordeados por muros de piedra. Un granero se alzaba a un lado, su revestimiento rojo brillante contra el cielo gris. Las cercas se estiraban hacia el horizonte, rectas y bien cuidadas. Todo hablaba de cuidado, dinero y visión. El asombro me oprimía las costillas, pero bajo él corría una corriente más oscura: temor. Si había hecho tanto esfuerzo, ¿qué estaba escondiendo? ¿Qué recuerdos lo ataban tan fuertemente aquí que solo podía enfrentarlos en secreto? La llave pesaba en mi bolsillo. Detrás de mí se alzaba la puerta principal,
su madera oscura tallada con un patrón sutil de hojas. Alcancé la perilla, pero me detuve, la palma flotando. Raúl había convertido este lugar en algo hermoso, pero la belleza nunca llega sin costo, y aún tenía que descubrir qué precio se había pagado para devolverle la vida al rancho Cresta Azul. La cerradura giró suavemente como si la llave hubiera estado esperando todo este tiempo. La puerta principal se abrió con un suspiro, liberando un leve aroma a cedro y algo floral dulce, delicado, casi inquietante. Crucé el umbral, mi corazón latiendo en mis oídos. El vestíbulo se abría a una gran sala con techos abovedados y una chimenea de piedra que subía hasta las vigas. Pero no fue la arquitectura lo que hizo que mis rodillas flaquearan. Fueron las paredes. Cada superficie del suelo al techo estaba cubierta de pinturas, docenas y docenas de lienzos enmarcados, y sin enmarcar, todos rebosantes de orquídeas. Orquídeas blancas de falena cayendo como cascadas. Catleyas vibrantes en morados y rosas. Orquídeas zapatillas raras, plasmadas en pinceladas cuidadosas, que capturaban cada vena de cada pétalo. Ninguna era igual, pero todas eran familiares. Las orquídeas habían sido mi pasión de toda la vida. Las cuidé en macetas pequeñas en nuestro porche trasero, durante años persuadiendo delicados brotes a través de temporadas de duda. Raúl siempre me complacía bromeando sobre mi plática con las flores, pero nunca compartió mi obsesión. O eso pensaba. Me llevé una mano a la boca. Él había estado observando, escuchando. Había tomado lo que yo amaba y llenó una casa con ello en secreto. El silencio se profundizó, mientras avanzaba cada paso más pesado que el anterior. En la esquina más lejana, cerca de una ventana que daba al jardín, había un escritorio de nogal pulido. Sobre él descansaba una computadora portátil cerrada, plateada y limpia, y en la tapa una sola orquídea blanca, en un jarrón delgado de cristal. Sus pétalos brillaban en la luz pálida como si fueran de porcelana. Mi mano tembló al alcanzar la computadora. Su peso era común, pero su significado se sentía insoportable. Raúl había escrito de esto en su carta. Dentro, dijo, estaba su verdad. Coloqué la computadora con cuidado en el escritorio y pasé los dedos por la tapa lisa. La decapitación parecía respirar conmigo, las orquídeas meciéndose ligeramente en alguna corriente invisible. Tomé una respiración profunda preparándome y levanté la tapa. La pantalla se encendió con un zumbido tenue, un campo negro esperando una contraseña. Mi pulso se aceleró. 12 de octubre de 1974, el día que nos conocimos, seguido de la palabra que dijo que le devolví: esperanza. Tecleé lentamente cada letra temblando en las teclas. El cursor parpadeó, luego la pantalla cambió a una nueva página, carpetas ordenadas con cuidado deliberado. Una destacó de inmediato mi nombre. Pasé el cursor sobre ella, mi dedo listo para hacer clic cuando un sonido rompió la quietud. Llantas crujiendo en la grava afuera. Me congelé con la respiración atrapada en la garganta. A través de la amplia ventana, una camioneta negra avanzó por el camino polvo detrás de ella. El vehículo se detuvo justo antes del porche y las puertas se abrieron una tras otra. Bajaron 3 hombres, cada uno con el sello inconfundible de la familia de Raúl, sus hermanos. La pantalla brillaba frente a mí prometiendo respuestas, pero el golpe seco en la puerta principal hizo que mi mano vacilara. La verdad que había venido a buscar tendría que esperar. Alguien más había llegado a reclamarla. El golpe en la puerta resonó a través de las vigas de madera, agudo y autoritario. Cerré la computadora de un golpe, la orquídea temblando en su jarrón, como si también se hubiera sobresaltado. Mi pulso latía en la garganta. Mirando por la ventana lateral, los vi 3 hombres que reconocía más por fotos que por la vida misma. Marcelo Campos, el mayor, estaba al frente con sus hombros cuadrados y un traje gris carbón perfectamente planchado, incluso aquí en las montañas. Su cabello, antes una melena oscura como la de Raúl,
Ahora era plateado en las sienes, dándole un aire de seriedad que solo acentuaba la arrogancia en su postura. Detrás de él estaba Elías, más delgado, inquieto, con ojos siempre calculadores. Había construido una carrera como abogado y se notaba en la forma en que su mirada diseccionaba todo, incluso el barandal del porche. El menor Isaías se quedó un paso atrás, su postura vacilante, las manos metidas en los bolsillos. Los conocí brevemente en nuestra boda hace décadas, luego otra vez, en el funeral de la madre de Raúl. Pero Raúl nunca fomentó el contacto después. Su silencio sobre ellos hablaba por sí solo. Otro golpe más fuerte esta vez. Señora Campos, llamó Marcelo, su voz profunda, ensayada. Sabemos que está ahí. Necesitamos hablar sobre la propiedad. Apreté el borde del escritorio. ¡Qué descaro! Mi esposo llevaba apenas semanas de fallecido y ya estaban en su puerta. Mi puerta como buitres rondando. Me obligué a calmar mi respiración y caminé hacia la entrada. Cuando abrí, no me hice a un lado. Me quedé en el marco bloqueando el paso. La sonrisa de Marcelo era educada pero fría. Elba dijo usando mi nombre con una familiaridad que se sentía mal. No tomaremos mucho de tu tiempo. Hay asuntos que necesitan aclararse sobre Cresta Azul. Elías ajustó la carpeta de cuero bajo su brazo. Este rancho, dijo con suavidad, fue comprado cuando la salud de Raúl ya estaba en declive. Tenemos serias preocupaciones sobre su capacidad para tomar decisiones acertadas en ese momento. Las palabras cortaron como hielo. ¿Declive? Capacidad. Mi esposo había sufrido un derrame, sí, pero hasta ese momento fue el hombre más lúcido y disciplinado que conocía. Estaban reescribiendo sus últimos años ante mis ojos, sembrando dudas donde no las había. ¿Quieres decir que no sabía lo que hacía? Pregunté, mi voz más afilada de lo que pretendía. Elías dio un encogimiento de hombros ensayado. Queremos asegurar la justicia. Esta propiedad siempre ha sido parte del legado de los Campos. Raúl no debió actuar solo al readquirirla. Legado. La palabra sabía amarga. Él pasó su vida alejándose de ustedes tres. Si este lugar es parte del legado de alguien, es de él. Isaías se movió inquieto, su mirada yendo de sus hermanos a mí. No dijo nada. La expresión de Marcelo se endureció. Pretendemos presentar una petición para impugnar la validez de la compra. Los tribunales decidirán, por supuesto, pero sería más simple para todos resolver esto sin litigio. Sus ojos viajaron más allá de mí dentro de la casa, como si ya pudiera ver lo que Raúl dejó atrás. ¿Podemos entrar? Me enderecé dejando mi mano en el marco de la puerta. No, el silencio se alargó. La mandíbula de Elías se crispó. La sonrisa de Marcelo regresó más tensa ahora, como una máscara a punto de romperse. Elba dijo suavemente: «Entendemos tu duelo, pero debes darte cuenta de que esta hacienda no es realmente tuya. Nunca estuvo destinada a ser escondida». Algo caliente surgió en mi pecho. Mi esposo había construido este lugar en secreto, sí, pero para mí. Su carta aún ardía en mi bolso, sus palabras frescas. «Dentro encontrarás mi verdad y tal vez tu libertad». Me había elegido a mí, no a ellos. Retrocedí lo justo para dejar clara mi postura. «¿Hablarán con mi abogado?», dije. Luego, sin esperar respuesta, cerré la puerta. El cerrojo encajó resonando en la casa silenciosa. Afuera voces apagadas se alzaron en una discusión frustrada, el crujido de la grava, mientras se demoraban antes de retirarse. Apoyé mi frente en la puerta, mi respiración superficial. El duelo me había vaciado, pero la ira estaba llenando el espacio que dejó. Los hermanos de Raúl no vinieron a lamentar ni a reconciliarse. Vinieron a despojarme de lo poco que me quedaba. Y entonces entendí que el rancho Cresta Azul no era solo un regalo de mi esposo, era un campo de batalla. Al día siguiente de que los hermanos aparecieran en Cresta Azul, regresé a Querétaro con una opresión en el pecho que parecía un tornillo. Las montañas se alzaban detrás de mí, hermosas e indiferentes,
mientras las calles de la ciudad parecían demasiado pequeñas para la tormenta que pesaba sobre mis hombros. La oficina de Ramírez era un refugio de madera oscura y pilas ordenadas de papeles, pero incluso allí, la seguridad se sentía como una ilusión. Me indicó que me sentara su expresión solemne. No voy a endulzarlo, señora Campos. Los hermanos Campos han actuado rápido. Ayer por la tarde presentaron una petición para impugnar la validez del testamento de Raúl. Junto con eso presentaron un lis pendens. La frase desconocida sonaba extraña en su lengua. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Un aviso de litigio pendiente, explicó. Esencialmente una nube sobre el título. Hasta que se resuelva la disputa no puede vender, refinanciar ni transferir el rancho legalmente. Ata la propiedad en su lugar. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. ¿Entonces estoy atrapada? Temporalmente, dijo Ramírez con cuidado. La petición alega que Raúl carecía de capacidad cuando readquirió Cresta Azul. Argumentan que ya estaba deteriorado y actuó bajo influencia indebida. Si el tribunal encuentra su reclamo creíble, podría deshacer todo. Apreté el borde de mi silla. Las imágenes de los últimos días de Raúl regresaron la claridad en sus ojos, incluso en el dolor, la fuerza en su voz, cuando me hizo prometer. Había sido reservado, sí, pero nunca confundido. Qué fácil le resultaba a esos hombres torcer su silencio en debilidad. ¿Qué posibilidades tienen?, pregunté. Legalmente más que ninguna. El derrame de Raúl y sus registros médicos serán examinados. Su distanciamiento de sus hermanos complica las cosas, pero tenemos su carta, la escritura, los documentos financieros. Eso ayudará. Asentí, aunque las palabras ofrecían poco consuelo. Ramírez se inclinó hacia adelante. Seré franco con usted. Marcelo tiene recursos. Elías conoce la ley al derecho y al revés. Arrastrarán esto a todos los tribunales posibles si creen que el premio vale la pena. Y lo vale, murmuré. El complejo. Ramírez frunció el ceño. Ya sabe de eso. Solo rumores, admití. ¿Qué significa exactamente para Cresta Azul? Sierra Resorts tiene planes para una expansión en la Sierra Madre. Cresta Azul está en una parcela que podría ser clave. Ya han hecho ofertas de millones. ¿Millones? Se me cortó la respiración. Raúl y yo vivimos cómodamente, pero nunca con lujos. Corté cupones de supermercado, presupuesté la colegiatura de Clara. Y todo este tiempo había un rancho en las colinas que valía más de lo que jamás tocamos. Miré mis manos pálidas contra la veta del escritorio. No me importan los millones. Me importa que mi esposo dejó esto para mí. Confió en mí para cuidarlo. Esa es exactamente la razón por la que lucharemos, aseguró Ramírez. Pero debo advertirle, no será rápido. Y no será amable. Un silencio se asentó. El tic-tac apagado de un reloj de pared sonaba como un martillo en mis oídos. Por la mayor parte de mi vida fui profesora. Mis batallas se limitaban a ensayos y las discusiones discretas de las reuniones docentes. Esto era diferente. Esto era lodo y sangre, una guerra legal, que no pedí. Y sin embargo, al recordar el porche de Cresta Azul, las orquídeas pintadas en sus paredes, sentí algo moverse bajo el duelo. Había prometido a Raúl no ir al rancho, y luego él me liberó de ese voto. Tal vez sabía que este momento llegaría, que sus hermanos rondarían, que necesitaría convocar una fuerza que aún no creía tener. Ramírez deslizó una carpeta sobre el escritorio. Léala esta noche. Describe nuestra estrategia de respuesta. Puse mi mano en la carpeta, estabilizándome como si fuera un salvavidas. Afuera de la ventana la ciudad bullía como si nada hubiera cambiado, pero dentro de mí todo lo había hecho. Ya no era solo una viuda. Era una demandada, un blanco, una soldado renuente en una guerra que nunca quise. Y el campo de batalla era el último regalo que mi esposo me dio. La llamada llegó tarde en la noche, cuando la casa se había vuelto demasiado silenciosa para su propio bien.
Estaba en la mesa de la cocina ordenando las facturas médicas de Raúl, sus números estériles, burlándose del calor del hombre que describían cuando la voz de Clara rompió la quietud. Mamá empezó con cuidado. He estado hablando con el tío Marcelo. Las palabras me helaron. Clara rara vez mencionaba a la familia de su padre. Apenas los conocía. Durante su infancia, Raúl mantuvo el contacto al mínimo educado. Tarjetas navideñas sin respuesta. Invitaciones rechazadas, el funeral ocasional, al que asistía por obligación. Nunca los criticó ante ella, pero su silencio fue instructivo. Y ahora de repente sus voces estaban en su oído. ¿Qué dijo?, pregunté dejando mi pluma. Hubo una pausa. Dijo que el testamento es complicado, que el rancho era parte del legado de los Campos. Dijo que papá debió involucrar a toda la familia en lugar de dejártelo todo a ti. Apreté el borde de la mesa hasta que mis nudillos se blanquearon. Clara, tu padre sabía exactamente lo que hacía. Ese rancho fue su elección, no de ellos. Lo sé, dijo rápidamente, luego dudó. Pero lo hizo sonar diferente, como si papá no estuviera pensando con claridad esos últimos años. Que tal vez estabas demasiado cerca para verlo. Tomé aire bruscamente. Los hermanos ya habían plantado semillas de duda, las mismas palabras venenosas que Elías usó conmigo: capacidad, deterioro, declive. Y Clara, aún en duelo, era su próximo blanco. Cariño, dije manteniendo la voz firme. Tu padre fue reservado con algunas cosas, sí. Pero no estaba confundido. Compró Cresta Azul porque quiso y me lo dejó porque confió en mí. Ella suspiró. Quiero creerte. De verdad. Pero mamá Marcelo habló de unidad familiar, de cómo el rancho podría beneficiarnos a todos, incluyéndome. Dijo que podría asegurarme la vida, cubrir deudas, darme seguridad. Lo hizo sonar razonable. Cerré los ojos. Clara nunca fue codiciosa, pero era práctica. A los 35 había elegido una carrera en la academia, enseñando literatura en una universidad en San Luis Potosí. No era glamoroso, y aunque nunca se quejaba, sabía que aún arrastraba préstamos estudiantiles. Sus tíos encontraron la grieta en su armadura y presionaron fuerte. Clara, dije suavemente, la seguridad no está en sus promesas. Quieren ese rancho para ellos, no para ti. Te ven como una palanca, nada más. Ella se tensó. No sabes eso. Tal vez solo quieran reconectar. Apenas sé algo de la infancia de papá. Tal vez esta es mi oportunidad de entender de dónde vengo. Sus palabras dolieron más de lo que ella pretendía. Raúl había cerrado la puerta a su familia tan firmemente que Clara creció con un espacio en blanco donde debieron estar primos y tíos. Ahora, en su duelo, la oferta de pertenencia debía sentirse embriagadora. Entiendo la curiosidad, susurré. Pero recuerda por qué tu padre los mantuvo lejos. Quería protegerte de sus intrigas, sus rencores. Eso no ha cambiado. Ella guardó silencio un momento. Luego, tal vez. Pero les dije que lo pensaría. Me quedé allí mirando el vaso de agua y a medio llenar en la mesa, sintiendo el suelo inclinarse bajo mí. Mi hija, mi única hija, estaba siendo atraída por los mismos hombres que querían borrar el último regalo de su padre. Por favor, dije finalmente, la voz quebrándose. Pese a mi esfuerzo por mantener la calma, no te comprometas a nada. Háblame antes de aceptar cualquier cosa. Lo haré, prometió, aunque su tono llevaba más incertidumbre que convicción. Cuando la llamada terminó, la cocina se sentía más fría que antes. Me abracé a mí misma como si pudiera protegerme del dolor que crecía en mi pecho. El duelo ya me había arrebatado a Raúl. Ahora parecía que la traición amenazaba con robarme lo único que me quedaba de él, nuestra hija. La mañana después de la llamada de Clara regresé a Cresta Azul. Me dije que solo ibas así a caminar por los terrenos, a respirar el aire de la montaña, a recordar que el regalo de Raúl aún era mío, aunque otros intentaran arrancármelo. Pero, en realidad, creo que buscaba pruebas, algo sólido para contrarrestar las palabras que Marcelo había susurrado al oído de mi hija. El rancho me recibió en silencio.
las puertas abriéndose al girar la llave de hierro. Estacioné cerca del granero y caminé lentamente por la grava, el aire fresco de noviembre, pellizcándome las mejillas. La tierra estaba quieta, hojas doradas esparcidas por céspedes bien cuidados. Parecía imposible que Raúl hubiera supervisado todo esto, sin decir una palabra. Estaba cerca del invernadero cuando escuché movimiento dentro. Por un momento el miedo me invadió. Habían regresado los hermanos. Empujé la puerta de cristal con cautela. Una mujer estaba entre las orquídeas rociando las delicadas flores con un pulverizador manual. Tendría unos 50 años, de hombros anchos, pero grácil, su cabello oscuro recogido en un moño con vetas plateadas. Llevaba un delantal de trabajo con bolsillos llenos de tijeras y cordel, el olor a tierra adherido a sus manos. Levantó la vista sobresaltada, pero no asustada. «¿Señora Campos?», asentí desconcertada. «Sí». «¿Y usted?» Su expresión se suavizó. «Me llamo Lilia Morales. El señor Raúl me contrató hace unos años para cuidar las orquídeas. Espero no le moleste que esté aquí. Le prometí que seguiría cuidándolas». El alivio y la confusión se mezclaron dentro de mí. ¿Sabía de este lugar? De Cresta Azul. «He estado aquí a menudo», dijo simplemente rociando una orquídea amarilla pálida. Él venía cada mes, a veces más, a supervisar el trabajo. Amaba estas flores, aunque siempre decía que no era él quien tenía el don. «Ese eras tú». Mi garganta se apretó. Raúl había bromeado incontables veces sobre mi mano verde, pero escucharlo repetido aquí por alguien más se sentía diferente, como una prueba de que había llevado mi pasión a una vida que vivió aparte de mí. Caminé lentamente por la fila de plantas tocando los pétalos cerosos. Nunca me habló de esto. Ni una vez en casi 40 años de matrimonio. El rostro de Lilia era amable pero indescifrable. Tenía sus razones. No era hombre de explicarse fácilmente. Trabajamos en silencio un rato, el sonido del rociador rítmico, las orquídeas respirando su cuidado. Finalmente, ella dejó el pulverizador a un lado y se volvió hacia mí. «Señora Campos, hay algo que debe saber. Lo que has visto hasta ahora, esta casa, los jardines, las pinturas, no es todo lo que Raúl construyó aquí». Un escalofrío me recorrió. «¿Qué quieres decir?». Su voz bajó. Hizo preparativos mucho antes de que la enfermedad se mostrara. Dijo que llegaría un momento en que su familia rondaría como lobos. Quería asegurarse de que no te quedaras indefensa. La miré fijamente. «¿Preparativos? ¿De qué tipo?». Ella dudó, como si pesara su lealtad a un hombre que ya no vivía. Luego asintió, como respondiendo a una pregunta que solo ella ahí escuchaba. «Hay un lugar que él llamó la bóveda. Me lo mostró una vez cuando la construcción terminó. Me dijo que nunca hablara de ello, a menos que lo necesitaras para protegerte». La palabra quedó suspendida en el aire. Bóveda. Mi mente se llenó de imágenes, cajas fuertes, habitaciones ocultas, secretos enterrados. «¿Dónde está?», pregunté. Sus labios se apretaron en una línea fina. «No aquí, no a la vista. Pero cuando estés lista te llevaré. Solo sabe, contiene más de lo que tal vez quieras cargar». Miré alrededor del invernadero, las orquídeas brillando bajo la luz filtrada. Mi esposo había construido este santuario, en silencio, capa tras capa de verdad oculta. Y ahora, a través del susurro tranquilo de una cuidadora, otra puerta esperaba ser abierta. 2 mañanas después, me encontré con Lilia, en el borde del huerto, donde el rocío aún se adhería al pasto en fragmentos brillantes. Ella me había llamado la noche anterior, con una instrucción simple: «Ven temprano. Usa botas». La seguí a través de la propiedad hacia un cobertizo viejo que no había notado antes. A diferencia del granero recién pintado y la casa pulida, el cobertizo parecía desgastado por el clima, su revestimiento gris por el tiempo, el tejado ligeramente hundido. Era la única estructura en el rancho que no llevaba el sello del cuidado meticuloso de Raúl. «Este lo dejó así a propósito», dijo Lilia liderando el camino. Empujó la puerta crujiente y el olor a polvo y aceite flotó hacia afuera. Herramientas oxidadas colgaban ordenadamente en la pared
sus contornos grabados en la madera por décadas de uso. Cruzó a la esquina trasera y se arrodilló apartando una fila de cajones vacíos. El roce de la madera en el concreto resonó en el pequeño espacio. Debajo, apenas visible, había un panel cuadrado en el suelo con una manija de hierro. Mi respiración se detuvo. Lilia agarró la manija y tiró. El panel se levantó revelando una escalera angosta tallada en concreto. Una luz tenue brillaba desde abajo como si la tierra misma estuviera viva. Se hizo a un lado. Lo llamó la bóveda. Dijo que era para ti. Dudé aferrando el marco de madera de la abertura. El aire que subía del hueco era fresco y seco, con el olor estéril del concreto. ¿Desde cuándo sabes de esto? ¿Desde que lo construyó? Dijo en voz baja. Pero nunca he bajado aquí sin él. Descendí con cuidado mi mano, deslizándose por la pared fría. Los escalones terminaban en un corredor que llevabas a una cámara amplia. Los focos fluorescentes parpadearon al encenderse, iluminando el espacio con luz cruda. No era nada como el acogedor santuario de arriba. Esto era trabajo duro, metódico, meticuloso. Una mesa grande estaba en el centro apilada con carpetas y archivadores etiquetados cuidadosamente. A lo largo de las paredes había gabinetes de metal, cada cajón marcado con nombres y fechas. Mapas cubrían un lado entero, pegados y superpuestos con tinta roja, garabateada sobre los límites de la propiedad. Me acerqué, mi pulso acelerándose. El primer mapa mostraba el valle montañoso que rodeaba Cresta Azul, sombreado en bloques de colores. Una franja llevaba el logo de Sierra Resorts, con anotaciones en la letra cuidadosa de Raúl Fase Prino. Complejo de hospedaje. Fase segunda. Expansión de golf. Y luego subrayado 2 veces. Cresta Azul bloquea el corredor de acceso. Lilia se unió a mí, sus manos cruzadas frente a ella. Lo descubrió hace 2 años. El complejo necesita esta propiedad para construir su segunda fase. Sin ella, la expansión se derrumba. Por eso las ofertas fueron tan altas. Toqué las líneas rojas con la yema del dedo. De repente, la urgencia de los hermanos tenía sentido. No era sentimentalismo. Era dinero, millones y millones. Me volví a la mesa y abrí la carpeta superior. Dentro había registros bancarios, escrituras notariadas, incluso recibos de contratistas. Todo en orden, cada página etiquetada con fechas. Debajo yacía otra carpeta más gruesa, más oscura. La abrí y me congelé. Fotocopias de correos electrónicos, documentos fiscales, archivos legales. Todo apuntando a Marcelo Elías e Isaías. Transferencias a través de empresas fantasma. Facturas infladas. Un patrón de fraude que se extendía por años. Raúl lo había reunido todo, pruebas de su corrupción guardadas como munición. Retrocedí presionando una mano contra mi boca. No solo había renovado un rancho, había construido un caso. ¿Por qué haría esto? Susurré. Los ojos de Lilia se suavizaron. Porque sabía que vendrían por ti una vez que se fuera. Quería que tuvieras todo lo necesario para pelear. Miré la montaña de pruebas, mi corazón dolía con traición y gratitud a partes iguales. Mi esposo, que me ocultó tanto, también preparó más de lo que jamás imaginé. En la mesa junto a los mapas yacía una libreta pequeña con su letra en la portada. Para Elba. La tomé, el cuero cálido bajo mis dedos, y sentí el peso de su previsión presionando contra mí. La verdad estaba clara ahora. Cresta Azul no era solo un santuario. Era la piedra angular en una guerra que mi esposo había peleado en silencio. Y me había dejado sosteniendo sus armas. Escuché su coche antes de verlo, las llantas crujiendo en la grava, en ráfagas rápidas e impacientes. Estaba en el invernadero con Lilia podando una fila de orquídeas blancas, cuando la voz de Clara cortó a través de las paredes de cristal. Mamá, dejé las tijeras y salí apresurada. Ella estaba cerca de los escalones del porche, su abrigo aún abotonado, su rostro tenso por la tensión. Su cabello oscuro, usualmente recogido pulcramente para enseñar, colgaba suelto y revuelto por el viento. No había sonrisa ni abrazo. «Necesitamos hablar», dijo.
Asentí llevándola dentro a la gran sala. Las orquídeas en las paredes parecían inclinarse más cerca como si también escucharan. Clara no se sentó. Caminó de un lado a otro sus botas golpeando el piso de madera. «He estado hablando con el tío Marcelo», empezó su voz cortante. «Y con Elías. Me contaron cosas que tú no. Sobre papá. Sobre este lugar». Sentí el aire adelgazarse. ¿Qué cosas? Dejó de caminar y se volvió hacia mí sus ojos brillantes de enojo. ¿Que compró este rancho en secreto? ¿Que nos lo ocultó a las dos? ¿Que no estaba bien cuando firmó los papeles? ¿Por qué debería confiar en ti cuando tú también escondes cosas? Al menos ellos están siendo honestos conmigo. Mi corazón se apretó. Clara, escúchame. Tu padre no estaba confundido. Fue deliberado. Dejó este lugar para mí porque nos amaba, porque quería darnos algo seguro. Su mandíbula se tensó. ¿Seguro? ¿Llamas a esto seguro? Una hacienda escondida, millones de pesos en juego, 3 tíos que apenas conozco diciéndome que papá nos mintió por años. ¿No oyes lo loco que suena esto? Extendí la mano, pero ella se apartó. Cariño, solo supe de Cresta Azul después de que murió. Estaba tan sorprendida como tú. Pero los hombres que estás escuchando no quieren protegerte. Quieren usarte. Cruzó los brazos su postura rígida. Quieren que tenga lo que me pertenece por derecho. Dijeron que el rancho siempre fue para la familia, no solo para ti. Te están manipulando. Susurré. Sus ojos se suavizaron por un instante fugaz, la niña en ella brillando a través del enojo. Pero tan rápido como vino la barrera, regresó. Tal vez lo estén, pero tal vez tú también. ¿Cómo sé? Tomé aire intentando estabilizar mi voz. Porque yo estuve ahí. Sostuve la mano de tu padre cuando me hizo prometer no venir. Leí su carta cuando me liberó de esa promesa. He caminado por estos pasillos y visto el amor que volcó en cada rincón. Puedes confiar en mí porque fui su esposa por casi 40 años y conocí su corazón mejor que nadie. El mentón de Clara tembló, pero negó con la cabeza. Tú también conociste sus silencios. Y ahora se supone que debo creer que el mayor secreto de su vida fue de alguna manera para mi bien. No estoy segura de poder. Las palabras cortaron más hondo que cualquier cuchillo. Antes de que pudiera responder, el sonido de otro motor resonó afuera. Clara miró hacia la ventana. A través de los árboles apareció la camioneta negra familiar, ahora en su amenaza. La expresión de mi hija cambió, el alivio destellando en su rostro. «¿Están aquí?», dijo en voz baja. Me puse frente a ella. «Quédate, Clara. Por favor, no salgas con ellos». Me miró dividida, sus ojos brillando. «Solo necesito respuestas, mamá. ¿Y ahora mismo?» Ellos me las están dando. El timbre sonó agudo e insistente. Clara tomó su bolso y se dirigió al porche. La seguí, pero se volvió en la puerta, su voz quebrándose. «Te quiero, pero ya no puedo solo confiar en tu palabra». Y luego se fue, sus pasos desvaneciéndose en el crujido de la grava, tragados por la presencia de los mismos hombres de los que su padre pasó su vida protegiéndola. Me quedé sola en el silencio de Cresta Azul. Las orquídeas mirándome desde las paredes, sus flores hermosas e implacables. ¿De qué servía una herencia si el precio era la confianza de mi hija? Conduje a San Luis Potosí 2 días después, con los nervios tensos todo el camino. Clara había dejado de contestar la mayoría de mis llamadas, enviando mensajes cortos en su lugar. «Estoy bien, ocupada. No te preocupes». Las palabras parecían un muro, cada letra destinada a mantenerme a distancia. Cuando llegué a su departamento, abrió la puerta de mala gana. Su cabello estaba recogido en un nudo apretado, sus ojos sombreados por la fatiga. Se notaba que no había dormido bien. «Mamá», dijo su tono cortante, «si estás aquí para convencerme de nuevo, no tengo tiempo». Entré antes de que pudiera darme la espalda colocando mi bolso en la mesa. «No vine a discutir. Traje algo para que lo veas. Es de tu padre». Eso la hizo pausar. Un destello de algo, esperanza, tal vez temor, cruzó su rostro.
Saqué la computadora de mi bolso y abrí la carpeta etiquetada para Clara. Giré la pantalla hacia ella. Él grabó esto para ti. Quería que escucharas la verdad en sus propias palabras. Clara dudó, luego se sentó, sus manos retorciéndose en su regazo. Presioné reproducir. El rostro de Raúl llenó la pantalla, no demacrado ni frágil, como en sus últimos días, sino fuerte, de ojos claros, el hombre que ella recordaba de su infancia. Su voz era firme. «Hola, mi niña brillante», dijo sonriendo con esa sonrisa torcida que siempre me ablandaba. «Si estás viendo esto, significa que me fui. Y también significa que probablemente mis hermanos te han encontrado. Lo siento por eso». Los ojos de Clara se abrieron. Se inclinó más cerca. «Te dirán que les importa la familia, que Cresta Azul nos pertenece a todos. Pero necesitas saber la verdad. Cuando tenía 19 años en la universidad, Marcelo y Elías usaron mi nombre en documentos fraudulentos. Robaron mi parte de nuestra herencia. Cuando amenacé con exponerlos, amenazaron con implicarme como cómplice dispuesto. Dejé el hogar con nada más que vergüenza y enojo. Nunca quise que ese veneno se acercaras a ti». Miré a Clara. Las lágrimas brillaban en sus ojos aunque no me miró. El tono de Raúl se suavizó. «Hace 3 años me diagnosticaron un aneurisma cerebral. Una bomba de tiempo en mi cabeza. Los médicos me dieron una ventana de 2 a 5 años. Elegí no decírtelo a ti ni a tu madre. Quería que nuestros días fueran normales, no teñidos por el temor. Eso fue egoísta, y espero que algún día me perdones». Clara se llevó la mano a la boca, los hombros temblando. Se inclinó más cerca de la cámara. «Compré Cresta Azul porque fue donde lo perdí todo de niño. Quise recuperarlo, convertir un lugar de traición en uno de belleza. Para tu madre, para ti. Ese rancho no es el legado de tus tíos, es el mío. Y ahora es tuyo si eliges honrarlo». La pantalla se congeló en su rostro, sonriendo débilmente, los ojos llenos de amor. Clara bajó la cabeza, sollozos escapándose. Extendí la mano hacia la suya y esta vez no se apartó. Debió decirnos, susurró la voz cruda. «Pero nos estuvo protegiendo todo el tiempo». Sí, dije, lágrimas quemando mis propios ojos. «Y ahora tenemos que proteger lo que dejó». Ella asintió, el duelo y la furia entrelazándose en su expresión. Por primera vez desde su muerte sentí su mano apretar la mía. Regresé a Cresta Azul la mañana siguiente con Clara a mi lado. El trayecto fue silencioso, cargado con los ecos del video de Raúl, aún frescos en nuestras mentes. Ella no había dicho mucho desde que lo vio, pero su silencio era diferente. Ahora no la distancia frágil que mantuvo tras hablar con sus tíos, sino algo más suave, incierto, casi humilde. La casa nos recibió con su quietud habitual. Me sentí atraída no hacia la gran sala ni el invernadero, sino hacia el ala este, donde un corredor se extendía hacia una puerta que aún no había abierto. Las palabras de Raúl en una de sus grabaciones anteriores se quedaron conmigo. «Hay un espacio para ti, Elba. Un lugar que siempre quise devolverte». La llave plateada con una orquídea grabada esperaba en el cajón superior de la mesita de noche, justo como él dijo. Mi mano tembló al encajarla en la cerradura. Los cilindros hicieron clic y la puerta se abrió con un susurro de bisagras. La luz entraba así a raudales por altas ventanas que daban al jardín. La habitación era espaciosa, las paredes pintadas de un marfil limpio que captaba el resplandor de la mañana. Caballetes estaban listos, lienzos apilados contra la pared, pinceles ordenados cuidadosamente en frascos, estantes alineados con cuadernos de dibujo y materiales de arte, todo dispuesto con cuidado. Entré, mi respiración entrecortada. Contra la pared del fondo estaba una caja de archivo plana. Me arrodillé y levanté la tapa. Dentro estaban mis pinturas. El autorretrato de mi último semestre en la universidad, del que asumí perdido tras tantas mudanzas. Estudios de paisajes en trazos audaces. La naturaleza muerta de manzanas que mi profesora lavó como sin miedo a la sombra. Docenas de piezas que había olvidado, cada una envuelta con cuidado, preservada como si fueran tesoros.
Las lágrimas empañaron mi visión. Raúl las había guardado todas. Mi mano flotó sobre el autorretrato pintado por una chica que aún creía que haría su vida en el arte. Recordé las discusiones conmigo misma después de que nació clara la decisión de tomar el trabajo de enseñanza, el caballete doblado y guardado. Nunca me quejé, pero Raúl debió haber visto la pérdida en mí. Y había estado recolectando silenciosamente las piezas de esa yo más joven, protegiéndolas hasta que estuviera lista. Clara se acercó por detrás. Se inclinó sobre mi hombro, sus ojos abriéndose ante los colores largo tiempo ocultos. «¿Mamá? ¿Estas son tuyas?» «Sí», susurré. Mi voz tembló. «Él las salvó». Ella tocó el borde de un lienzo con reverencia. Debió saber cuánto importaba. Asentí incapaz de hablar. El peso era abrumador, los años de silencio, la preservación secreta, la fe que tuvo, en que un día necesitaría esta habitación. Me puse de pie y dejé que la luz me envolviera. Por primera vez desde su muerte el duelo aflojó su agarre, reemplazado por algo más feroz. No solo me dejó un rancho para defender, me dejó a mí misma devolviéndome la parte que había enterrado hace décadas. Puse un lienzo en blanco en el caballete más cercano, mis dedos temblando al tomar un pincel. Las cerdas eran suaves desconocidas después de tantos años. Clara observó en silencio mientras hacía el primer trazo, una sola línea de color en el blanco. La habitación pareció exhalar como si hubiera estado esperando que la reclamara. El estudio de arte permaneció en mis pensamientos como un aliento que no podía soltar. Cada pintura que Raúl había salvado me recordaba que el duelo no era el fin de nuestra historia. Era solo el comienzo de lo que tenía que proteger. Y si sus hermanos pensaban que podían destrozar lo que él construyó para mí, aprenderían lo contrario. Regresé a Querétaro decidida. Mi primer paso fue encontrar un abogado propio, alguien sin lazos con la familia, alguien lo bastante agudo para cortar el enredo de mentiras que ya se extendía por los tribunales. Ramírez recomendó a una colega, una mujer llamada Mariana Núñez. Mariana me recibió en su oficina con un apretón de manos firme y una mirada constante. Tenía unos 40 y tantos, el cabello oscuro cortado corto, su traje impecable y práctico. Mientras exponía la carta de Raúl, la escritura y finalmente los documentos que descubrí en la bóveda, sus cejas se arquearon. «Tienes más que sentimientos de tu lado», dijo hojeando las pruebas con rapidez practicada. «Esto no es solo una disputa de propiedad. Tu esposo te dejó una fortaleza de papel. Si lo que me dices sobre Sierra Resorts es cierto, Cresta Azul no es solo valiosa, es crucial». La palabra cayó con peso. Crucial. No solo tierra, sino ventaja. Pasamos las siguientes 2 horas organizando carpetas, registros financieros, transferencias notariadas, correos, que Raúl había guardado exponiendo las intrigas de sus hermanos. Mariana trabajó con precisión rápida su pluma garabateando notas en los márgenes. «Marcelo tirará dinero a esto. Elías explotará cada tecnicismo legal. Pero tú tienes la ventaja de la preparación. Tu esposo los anticipó y ahora usaremos su previsión». Por primera vez desde la muerte de Raúl sentí algo más que pérdida. Sentí resolución. Cuando salí de la oficina de Mariana, el sol de la tarde se inclinaba sobre las montañas dorado, contra las sierras azules. Saqué mi teléfono y marqué un número que me habían dado semanas antes, pero nunca me atreví a usar. La tarjeta llevaba el nombre de Jaime Delgado, vicepresidente de Adquisiciones Sierra Resorts. Su voz al otro lado era suave, profesional. «Señora Campos me preguntaba cuándo escucharía de usted». Expliqué con cuidado que no tenía interés en apresurar ninguna venta, pero quería que entendiera. Cresta Azul no era solo un terreno, era la clave de su expansión. El silencio zumbó en la línea antes de que respondiera. «¿Ha hecho su tarea? Reunámonos», dijo Delgado, «pero extraoficialmente». Acepté, mi mano temblando al colgar. Raúl siempre había sido el estratega, el planificador silencioso. Ahora yo estaba entrando en su papel, un movimiento cauteloso a la vez. Esa noche de vuelta en Cresta Azul,
Extendí los mapas sobre la mesa de la gran sala. Clara se sentó a mi lado, su rostro aún pálido por las revelaciones de los últimos días, pero sus ojos firmes. «¿Qué haces, mamá?», preguntó. «Prepararme», dije simplemente. «Tus tíos piensan que pueden abrirse paso a la fuerza. Quiero que vengan. Quiero que todos estén en esta mesa donde la verdad pueda enfrentarlos cara a cara». Ella asintió lentamente y por primera vez desde el funeral de Raúl, vi un destello de su determinación en ella. La batalla se acercaba. La sentía en el aire pesada como las nubes de tormenta que se acumulaban más allá de las montañas. Y cuando llegara el momento, enfrentaríase a los hermanos de mi esposo, no como una viuda en duelo, sino como la guardiana de su legado. La mañana de la reunión amaneció gris y cortante, las montañas veladas por una niebla fina. Escogí el comedor formal de cresta azul, para la reunión una larga mesa de roble pulida, hasta brillar su superficie cubierta de carpetas, mapas y filas ordenadas de pruebas que Mariana y yo preparamos. La casa olía ligeramente a cedro y orquídeas, un recordatorio de por qué estaba aquí. A las 10 en punto la camioneta negra avanzó por el camino de grava. Marcelo salió primero impecable en su traje a medida. Elías lo siguió con una cartera de cuero bajo el brazo, sus ojos agudos detrás de lentes sin montura. Isaías iba detrás, los hombros hundidos como si ya estuviera derrotado. Un cuarto hombre salió con ellos, delgado, de cabello plateado, vestido con el gris de un banquero. Marcelo lo presentó como Ricardo Chávez, director financiero de Inversiones Campos. Adentro Mariana estaba a mi derecha, compuesta e inquebrantable. A mi izquierda se sentó Jaime Delgado, el vicepresidente de Sierra Resorts, que contacté. Su presencia ya había inquietado a mis oponentes. Lo vi en la forma en que la mandíbula de Marcelo se tensó cuando Delgado extendió un educado apretón de manos. Nos sentamos. Por un momento solo el tic-tac del reloj de pie llenó el aire. Marcelo carraspeó. «Elba, gracias por recibirnos. Nos gustaría resolver este asunto de manera amistosa. Cresta Azul nunca estuvo destinada casi a estar apartada de la familia. Debes verlo». Crucé las manos con calma. Raúl no lo veía así. Compró este rancho con su propio dinero y me lo dejó a mí. Esa es la única verdad que importa. Elías se inclinó hacia adelante, su voz suave. «Con todo respeto, señora Campos, el tribunal podría opinar diferente. Cuestiones de capacidad, intención, legado son cosas abiertas a interpretación». Mariana deslizó una carpeta por la mesa. «No cuando tienes transferencias notariadas, registros bancarios, certificados y declaraciones juradas. Raúl era competente. Fue deliberado. Y fue minucioso». Chávez hojeó los documentos con ojo practicado, su ceño frunciéndose. Me puse de pie entonces, sosteniendo el pequeño control remoto que había escondido en mi palma. Con un clic una pantalla descendió al fondo de la sala. Los hermanos intercambiaron miradas de sorpresa. Proyecté el mapa de la bóveda, sus líneas rojas y parcelas sombreadas extendiéndose por el valle. «Esto», dije señalando, «es el plan completo de expansión de Sierra Resorts. La fase 2 requiere acceso a través de Cresta Azul. Sin ella el desarrollo se estanca». Delgado inclinó la cabeza. «Ella tiene razón. Nuestras proyecciones lo confirman». La compostura de Marcelo se rompió, su voz elevándose. «Esa es información privilegiada. ¿Cómo demonios?» «Tuve un esposo que se preparó», interrumpí mi tono firme. «Él vio esto venir y dejó las pruebas conmigo». Los dedos de Elías se crisparon contra su carpeta. «Aunque esto sea exacto, no cambia el reclamo de la familia». Lo corté abriendo otro archivo, deslizando copias por la mesa. Archivos fraudulentos, empresas fantasma, fondos malversados. Sus firmas, sus intrigas preservadas en la bóveda de Raúl. «Quieren que continúe». El silencio era asfixiante. El rostro de Chávez palideció al escanear las páginas. Delgado se recostó en su silla, el interés transformándose en algo más cercano a la admiración. Isaías se movió incómodo, su mirada fija en el suelo.
Las manos de Marcelo se cerraron en puños, su máscara de control deslizándose. Delgado rompió el silencio. Señora Campos Sierra estaría muy interesada en negociar directamente con usted. Su posición aquí es más fuerte de lo que esperaba. Sostuve su mirada. Hablaremos de términos después. Primero estos hombres necesitan entender. Cresta Azul no es suya. Nunca lo fue. Los hermanos vinieron a aplastarme con maniobras legales e intimidación. En cambio, se sentaron en silencio su imperio de arrogancia, desmoronándose bajo el peso de sus propios actos. Y en esa quietud, entendí que el momento que más temí se había convertido en el momento en que finalmente me mantuve erguida. Los días después del enfrentamiento se desdibujaron en reuniones, papeleo y noches largas, revisando documentos con Mariana a mi lado. Pero bajo el cansancio, sentía algo nuevo creciendo en mí, una resolución que llevaba el peso de la previsión de Raúl. Los hermanos Campos intentaron una última vez fanfarronear, pero las pruebas eran abrumadoras. El fraude no desaparece cuando se expone bajo luz fluorescente. Mariana redactó el acuerdo y observé cómo la pluma de Marcelo rayaba la página con más fuerza de la necesaria, su mandíbula tensa como piedra. La mano de Elías tembló ligeramente al firmar, aunque lo ocultó con una mueca. Isaías el menor guardó silencio. Al añadir su nombre, los ojos bajos, como si hubiera dejado de creer en la guerra que libraban. El acuerdo fue preciso. Retirarían su petición para impugnar el testamento, anularían el lis pendens que había congelado el título y firmarían un acuerdo de confidencialidad que les impedía filtrar los mapas del complejo o los archivos de Raúl. A cambio, acordé no perseguir la exposición pública de sus tratos fraudulentos. Sus reputaciones sobrevivirían, pero Cresta Azul ya no estaba ahí a su alcance. Cuando Mariana me entregó la copia final notariada y sellada, mis manos temblaron. El lis pendens está levantado, dijo. Ahora eres libre, Elba. Cresta Azul es legalmente, incuestionablemente tuya. Exhalé lentamente como si hubiera estado conteniendo la respiración desde el día que Raúl murió. Por primera vez, el rancho se sintió más que un campo de batalla, se sintió como hogar. Pero aún quedaba Sierra Resorts por abordar. Jaime Delgado regresó a Cresta Azul una semana después. Su traje impecable, su maletín pesado con contratos. Caminó por los terrenos conmigo Lilia, siguiéndonos en silencio mientras explicaba lo que más importaba: las orquídeas, el estudio, las colinas intactas. No vendemos esta tierra directamente, le dije mientras nos sentábamos en la mesa del comedor. Si Sierra quiere acceso, será bajo términos que preserven su corazón. Servidumbres de conservación, límites estrictos de desarrollo, garantías de que lo que Raúl creó permanezca intacto. Delgado me estudió luego los mapas que extendía ante él. Finalmente se recostó. Es poco convencional, pero Sierra tiene un interés en evitar escándalos. Su posición aquí es más fuerte que la de la mayoría de los propietarios. Si está dispuesta a negociar dentro de lo razonable, podemos acordar. El contrato final se firmó 3 días después. Sierra aseguró derechos de uso parcial que permitían su expansión, mientras dejaban intacta la mayor parte del terreno de Cresta Azul. A cambio, recibí un acuerdo financiero que aseguraría mi futuro y el de Clara sin vender nunca el legado de mi esposo. Cuando Delgado se fue, caminé sola por el invernadero. Las orquídeas brillaban en la luz de la tarde, cada flor delicada pero resistente. Raúl siempre dijo que tenía un don para sacar vida de cosas frágiles. Entonces entendí que no solo había construido una casa para mí, había construido una oportunidad para que decidiera qué importaba, qué valía la pena conservar y qué dejar ir. Toqué una orquídea pálida, sus pétalos frescos bajo mis dedos, y sentí el triunfo silencioso, asentándose en mi pecho. La victoria no estaba en el dinero ni en el acuerdo.
estaba en saber que no había vendido lo que nunca estuvo destinado a venderse. Cresta Azul. Estaba a salvo. Y de alguna manera yo también. La primera vez que Clara y yo nos sentamos juntas en la gran sala para ver uno de los videos de Raúl, el aire estaba cargado de vacilación. La computadora descansaba en la mesa entre nosotras, su superficie plateada pulida por mis dedos. Clara se inclinó hacia adelante, sus brazos envolviéndose con fuerza, como si se preparara para un impacto. Cuando la pantalla se encendió, el rostro de Raúl apareció de nuevo tan vivo que hizo que mi corazón tropezara. Habló como si supiera que estaríamos juntas en esa sala yo, conteniendo lágrimas. Clara moviéndose incómoda, pero incapaz de apartar la vista. Sus palabras eran gentiles, a veces juguetonas, a menudo instructivas. Cada grabación era un mensaje destinado a guiarnos a través de los días, sin él, un puente construido para cruzar el abismo del duelo. Se convirtió en nuestro ritual. Cada mañana después del café, Clara conducía desde su departamento en la ciudad y veíamos un nuevo video. Algunos eran cortos, solo unos minutos de él, contando historias de su niñez. Otros eran más largos, detallando los errores que cometió, las lecciones que esperaba que aprendiéramos sin tropezar, como él lo hizo. Al principio los videos nos rompían. Clara cubría su rostro, los hombros temblando, y yo alcanzaba su mano como cuando era niña, pero gradualmente algo cambió. Su voz ya no cortaba como cuchillo, aliviaba como bálsamo. Las grabaciones se volvieron menos sobre ausencia y más sobre presencia, prueba de que el amor podía resonar más allá de la tumba. Mientras tanto, regresé al estudio. Los primeros trazos fueron torpes, pero pronto volvió el ritmo antiguo, el olor a óleos, el rasguño de las cerdas en el lienzo, el lento capas de luz y sombra. Durante semanas trabajé en una sola pieza, volcando en ella todo lo que Cresta Azul había llegado a significar, su pasado doloroso, su presente incierto y su futuro frágil, aún no reclamado. El lienzo creció en una especie de tríptico. A un lado pinté el rancho como Raúl debió recordarlo en su juventud, maderas grises desgastadas, campos descuidados, un lugar cargado de pérdida. En el centro la casa como está ahora restaurada, abierta, las orquídeas floreciendo en sus paredes. Y al otro lado una visión de lo que podría venir, Clara caminando entre los jardines, la luz del sol, cayendo sobre su rostro, la promesa de algo que continúa. Cuando terminé la pintura la colgué en la gran sala sobre la chimenea de piedra. Las orquídeas enmarcaban la escena como si también reconocieran lo que se había reclamado. Clara estuvo conmigo esa noche, ambas en silencio ante la obra. Tocó mi brazo. Se siente como él susurró. Asentí, incapaz de responder. En la luz cambiante el pasado y el presente parecían superponerse, todos nosotros aún unidos por pinceladas y memoria. Esa noche, cuando la casa estaba silenciosa, vi el siguiente video sola. El rostro de Raúl sonrió a través de la pantalla y por primera vez no lloré. En cambio me sentí firme, como si su voz hubiera cruzado el tiempo, no para consolarme, sino para recordarme la vida como el arte se construye, con un trazo deliberado. A la vez, la primavera llegó a la Sierra Madre con el aroma de la lluvia y las flores silvestres aferrándose al aire. Habían pasado meses desde que se firmó el acuerdo, desde que el contrato de Sierra aseguró protección para la tierra y un futuro para mí y Clara. La vida en Cresta Azul había comenzado a tomar su propio ritmo. Pintaba la mayoría de las mañanas en el estudio. Clara visitaba a menudo, su risa, resonando por los pasillos, su duelo, suavizándose en algo menos cortante. Por primera vez desde el fallecimiento de Raúl, la casa se sentía habitada, no embrujada. Fue en una de esas mañanas, mientras enjuagaba pinceles en el fregadero del estudio, que Lilia apareció en la puerta, su expresión inusualmente seria. «Señora Campos», dijo suavemente, «hay alguien en la puerta».
Es Marcelo. Por un largo momento, no pude moverme. La última vez que vi al mayor de los hermanos de Raúl fue su firma garabateada con enojo en los papeles del acuerdo. Ahora, meses después, estaba aquí de nuevo. Lo encontré esperando en el porche más delgado que antes, su chaqueta y a medida colgando, suelta en su figura. Su piel tenía la palidez de la enfermedad y su postura orgullosa se había doblado en algo más cercano a la humildad. Levantó la vista hacia mí y por primera vez no vi al hombre que intentó despojarme del legado de mi esposo. Vi solo a un hombre cansado, enfermo, luchando contra el tiempo. Elba dijo en voz baja. Su voz ya no cargaba el peso pulido de un financiero, solo cansancio. Gracias por recibirme. No lo invité a entrar de inmediato. Los recuerdos de sus amenazas, su arrogancia, la forma en que, por un tiempo, volvió la cabeza de Clara contra mí, todo se interponía entre nosotros. Pero algo en sus ojos me detuvo. No era entitlement, no codicia, sino arrepentimiento. ¿Qué quieres? Marcelo. Tragó con dificultad. Disculparme. Por las mentiras, por la presión, por cada forma en que hice la vida de Raúl más difícil de lo que debía ser. ¿Me equivoqué? Su voz vaciló, luego se estabilizó. Estoy enfermo, Elba. Los médicos dicen que no será mucho tiempo. Las cosas se ven diferentes cuando sabes cuánto te queda. El eco del diagnóstico de Raúl me golpeó como una campana. Otro hombre, otro hermano enfrentando el mismo reloj que tic-tac. Cerré los ojos un momento, luego me hice a un lado. Ven, dije, camina conmigo. Cruzamos la grava hacia el invernadero. Dentro las orquídeas brillaban en la luz matinal, sus pétalos desplegándose como secretos frágiles. Marcelo se detuvo en el umbral, su respiración entrecortada. ¿Raúl hizo esto?, preguntó el asombro suavizando su voz. Asentí. Cada detalle. Para mí. Para Clara. Para convertir un lugar de dolor en belleza. Extendió la mano sin tocar, solo flotando cerca de una flor. Sus hombros se hundieron. Nunca lo entendí. Y lo odié por la forma en que nos dejó atrás. Pero, estando aquí, veo lo que construyó. Lo que eligió. No respondí. Las palabras no eran necesarias. Caminamos en silencio, las orquídeas, un testimonio vivo de la fuerza silenciosa de Raúl. Cuando Marcelo finalmente se fue, no pidió nada. Solo presionó una fotografía desvaída en mi mano, 3 niños bajo un viejo encino, el menor sosteniendo una maceta con una orquídea. Raúl de niño ya cuidando algo delicado. Esa noche regresé a la gran sala. La pintura colgaba sobre la chimenea, mi propio intento de capturar las capas del pasado y el futuro. Abrí la computadora por última vez. El último video esperaba. El rostro de Raúl apareció tranquilo y resuelto. Si has llegado hasta aquí, amor mío, entonces conoces la verdad. La verdadera herencia no es la propiedad, ni las orquídeas, ni siquiera esta casa. Es la libertad. Libertad para vivir como tú misma, para crear, para perdonar, para avanzar. Eso es lo que te dejo. La pantalla se oscureció, pero sus palabras perduraron tejidas en el silencio. Miré alrededor de cresta azul las pinturas, las orquídeas, las vigas anchas sobre mí, y entendí. Raúl no solo me dio una tierra para defender, me dio posibilidad, una oportunidad para decidir qué seguía. Y por primera vez desde que me dejó sentí esa herencia completamente viva en mis manos.